Amados míos, les decía entonces que cada ser humano de tiempo en tiempo da lugar a algunos malos pensamientos. Un mal pensamiento puede venir a tu mente porque de repente ibas conduciendo y alguien se cruzó delante de ti. O estabas en el trabajo haciendo algo y de repente un compañero o compañera de trabajo, de oficina, de lo que sea, de repente te culpó de algo o hizo algo que a ti te perjudicó en tu trabajo, o tal vez en la escuela, en cualquier lugar donde tú te desempeñas. Siempre pueden suceder circunstancias que pueden ser externas tal vez a ti, pero que puedan molestarte y pueda de repente en ese momento aparecer un mal pensamiento. Notamos entonces que justamente los malos pensamientos entran en conflicto con la voluntad de Dios. Eso es uno de los temas más importantes que debemos entender los creyentes, porque alguien podrá decir, bueno, al fin y al cabo cualquiera puede tener un mal pensamiento, sí, pero el problema más importante que se da aquí es el conflicto que se da justamente con la voluntad de Dios. No con su amor, sino con su voluntad. Y estos pensamientos muchas veces son las armas que Satanás usa para hacernos caer. Muchos de esos malos pensamientos se transforman en herramientas, como un carpintero que puede a veces estar dándole forma a la madera, puliéndola, penetrándola. De la misma manera, nuestro enemigo, nuestro adversario, usa esos malos pensamientos. Recordemos, y ustedes van a ver seguramente allí en la imagen, recordemos que Satanás, es nuestro enemigo y su propósito principal es justamente devorarnos. Fíjense, si usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, y por favor, fíjese en su Biblia si ya lo tiene marcado esta cita, Primera de Pedro 5, 8. Si no la tiene marcada, márquelo por favor, resáltelo, use allí de esos lapiceros que hay hoy, de esos marcadores, resaltadores que ayudan, para que tenga en cuenta esta porción y pueda en algún momento leerle esto a algún ser querido, a algún amigo. Yo sé que usted se lo puede decir de memoria, pero es muy importante que abramos la Escritura y le mostremos esto. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad. ¿Qué tal si le preguntáramos entonces a Pedro y dijéramos, pero ¿por qué? ¿Por qué sed sobrios y velad? Note usted que el mismo verso dice, porque vuestro adversario, el diablo, como, y aquí Pedro hace un comparativo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y amados míos, por esta y muchas razones más, es de suma importancia que el cristiano, el creyente, el hombre y la mujer que ha entregado su vida a Cristo, busque constantemente aquellos medios por los cuales puede vencer los malos pensamientos. Por consiguiente, les animo, en el nombre del Señor, a que considere algunos principios bíblicos que nos ayudarán a poder salir más que vencedores sobre estas cosas. Recuerde, la palabra de Dios está plasmada de principios importantes para nuestra vida. Así que el primer principio que yo creo que usted debería de tomar nota, en primer lugar, es que para vencer los malos pensamientos, el cristiano debe, y aquí usted podría poner 2 puntos, porque quiero darle algunos principios.
Uno de los primeros principios es que debe reconocer que la victoria sobre los malos pensamientos es posible. Eso es muy importante. Porque si tú eres una persona que estás luchando con malos pensamientos y además de eso encima dices, no, yo no voy a salir de esto se quedó conmigo, así voy a estar toda la vida hasta el día que me muera, siempre con estos malos pensamientos, nunca se van, siempre vuelven de tanto en tanto. Y eso es lo que justamente quiere Satanás, que te des por vencido antes de iniciar la lucha, la batalla. Así que entonces es muy importante este principio de tener en cuenta que sí es posible. Una de las cosas que la Biblia enfatiza en gran manera es la victoria de ¿quiénes? De los santos, de los apartados, los hombres y mujeres sobre su enemigo. Siempre está hablando de esto. Es mucho más, el énfasis es mucho más fuerte en la Biblia, siempre hablando de cómo se vence a nuestro enemigo, más que encontrar versos bíblicos donde se diga que Satanás nos vence. Todo lo contrario. Noten ustedes que el apóstol Pablo una y otra vez exhortaba en sus cartas a los cristianos y les recordaba que en Cristo tenemos esa victoria. Hemos estado aquí justamente estudiando algunas cartas del apóstol Pablo. Hemos estudiado Gálatas, también Éfeso. Fíjense ustedes que un denominador común que vamos a encontrar en el apóstol Pablo es hablar de esa victoria que tiene el creyente sobre nuestro adversario. El mismo apóstol Pablo fue el que dijo ese pasaje que pareciera ser que todos los cristianos se lo saben de memoria. Ese no lo tienen que ir a leer a la Biblia porque se lo saben. Todos siempre dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? ¿Eso dónde está? ¿Filipenses qué? 4:13, ¿ven? Se saben la cita. Muy bien, aunque tenemos entonces que entender el énfasis del apóstol Pablo. Ese todo no quiere decir que es cualquier cosa, ¿sí? Sino en cuanto a esas luchas que hay. Pero pegadito a este principio, también tenemos que entender que el otro principio que emana de esto es que la victoria del cristiano se encuentra en Cristo Jesús. Amén. No es que la victoria del cristiano se lleva a cabo por sus fuerzas, se lleva a cabo por sus habilidades, por sus destrezas, porque es un gran profesional, porque es una persona muy preparada. No, se trata de que se encuentra en Cristo Jesús. Eso es, porque es Él mismo el que nos lleva entonces a obtener la victoria. Por esta razón, el apóstol Pablo, escribiendo a los santos, a los creyentes, en la ciudad de Corinto, en su primera carta, él les dijo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Eso está en 1 Corintios 15:57. Márquelo, por favor. Pero fíjense en ustedes cómo el apóstol Pablo le da continuidad a este tema y cuando envía la segunda carta a estos creyentes en Corinto que tenían muchas y diferentes tipos de luchas espirituales, en la segunda carta, en el capítulo 2 y verso 14 a los Corintios les dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que para poder vencer los malos pensamientos, usted y yo necesitamos reconocer que la victoria sobre dichos pensamientos entonces es posible
y se lleva a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tercer principio que debemos de recordar es de que debemos ocupar la mente en cosas positivas. Esta es otra manera de cómo podemos vencer los malos pensamientos, es decir, ocupando nuestra mente en cosas positivas. Cuando los malos pensamientos vengan a tu mente, trata de pensar en esas cosas espirituales para que no des lugar justamente a dichos pensamientos. Fíjense en esto. El apóstol Pablo nos exhorta a ocupar nuestra mente en cosas espirituales. Note lo que dijo justamente a los creyentes en Filipo, usted lo va a tener ahí en la pantalla. Dice, por lo demás, hermanos, teniendo en cuenta ya todas las cosas que les vengo diciendo, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y dice Pablo, si tú encuentras alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. ¿Qué cosas en tu vida merecen dignidad? ¿Qué cosas encuentras que son dignas? ¿Qué cosas encuentras que son justas, que son puras, que son amables, honorables, que tienen virtud, que son dignas de elogio? Seguramente si te pones a pensar, podrías escribir en tu cuaderno de notas estas cosas, porque te ayudarían a reflexionar muchas veces. Aunque nuestra mente a veces tiene la tendencia de estar en otras cosas, sin embargo, pareciera ser que necesitamos traer esto como si fuese una especie de disciplina a nuestra vida. Porque por nuestra propia cuenta parece ser que no lo hacemos. Y el apóstol Pablo, allí en Filipenses 4:8, justamente exhorta a esto. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste a pensar en las cosas buenas de la vida, las cosas positivas, las cosas buenas que están pasando? Fíjense que muchas veces pareciera ser que las personas tienen como esa tendencia, y yo no sé si usted conoce personas así, pero tendencia a veces a ver todo lo malo, a ver lo negativo muy rápidamente. ¿Conoces personas en tu trabajo que siempre están viendo que algo está mal, que todo está mal, que nada está bien, que el día está malo, que la comida está mala, que se les hace ya parte de su estilo de vida ver las cosas negativas? ¿Saben? La mente es un campo de batalla, como hace poco predicamos desde aquí, ¿verdad? Y por eso es que la mente a veces divaga en esas cosas. Recordemos que nosotros, seres humanos, pertenecemos a una raza caída. Esa es la realidad. Entonces, esa naturaleza hace que tengamos también una mente caída. Y una mente caída es eso, tener esos malos pensamientos o pensamientos negativos. Fíjense en ustedes qué interesante es de que el cristiano debe ocupar su mente en las cosas que justamente el apóstol Pablo menciona en ese texto. Porque esa pequeña lista nos ayudaría muchísimo. Imagínate entonces que puedas ver esas cosas llenas de justicia de parte de Dios. Porque las injusticias las vas a ver muy fácilmente. La televisión te las va a mostrar rápidamente. Las páginas amarillas,
los noticieros. Piensa en todo lo amable. ¿Conoces personas amables? Yo estoy seguro que alguna persona amable debe de conocer. Es cierto que a veces pareciera ser que vamos al supermercado, vamos al mismo trabajo, a diferentes lugares y de repente no nos tratan muy bien. Pero ¿cómo te sientes cuando una persona sí te trata bien? Cuando alguien te llama por teléfono de repente y te demuestra que se acordó de ti por alguna razón. Fíjense en que en la lista Pablo también habla de aquello que es honorable. ¿Qué cosas honrosas encuentras en tu vida o en tu diario vivir? O tal vez tómate el tiempo, aunque sea en esta semana, estos primeros 5 días del año, ¿qué cosas honrosas? ¿Qué cosas has visto que honran a Dios? Yo sé que a veces rápidamente puede surgir la respuesta, no, pastor, no hay nada. No se apresure a contestar. Piense, reflexione. Tal vez algo de virtud. ¿Qué cosas virtuosas estás viendo que suceden en tu vida? ¿O qué cosas con virtudes, qué personas con virtudes especiales descubres en tu vida? Incluso en tu trabajo. ¿Sabes? Recordemos esto, que Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser esos pacificadores incluso. Y allí donde tú te desempeñas, donde tú estás, allí es donde tú puedes resaltar esto. ¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona, a un compañero de trabajo, a un familiar, y por qué no a tus propios hijos, y decirle que algo que ha hecho, tú te notaste que estaba bien hecho? Te felicito porque vi que hiciste tal cosa muy bien. Hace unos días justamente le dije a una persona, muchas gracias porque me he dado cuenta que consecuentemente vienes haciendo esto. Oh, yo no pensé que nadie se daba cuenta que lo hacía. No, me di cuenta. Muchas gracias por hacerlo. Y seguramente hay personas que están haciendo algo alrededor de tu vida, no necesariamente para esperar tu aplauso. Pero qué bueno que te acerques a esas personas y le puedas hacer ver que sí te has dado cuenta de que lo está haciendo, de que es algo bueno que está haciendo, de que es una virtud que está bendiciendo a otras personas. ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias o hablas acerca de la rica comida que comes cada día? Qué importante es eso, ¿verdad? De decirle a la mamá, a la esposa, la suegra, no sé quién cocina en tu casa, muchas gracias, qué rico te quedó. Amados míos, el cristiano debe entonces ocupar su mente así. ¿Sabes? Esto nos ayudará a no abrir una puerta a los malos pensamientos que van en contra, como dije anteriormente, en contra de la voluntad de Dios y que harán que nuestra alma justamente se mantenga bien, se mantenga pura, se mantenga buscando a Dios. Amados míos, debemos tratar de evitar a lo máximo que aquellas cosas que le harán caer en los malos pensamientos estén proliferando en tu vida. Identifica qué cosas son las que te das cuenta que te llevan a tener malos pensamientos. Cuando te enojas,
¿Qué cosas son las que te hacen enojar? Cuando de repente ves algunas noticias, algunas películas, escuchas algunas canciones mundanas, o tal vez algunas malas amistades, o personas que a veces tú te das cuenta, sabes que son tóxicas a tu vida. El uso tal vez excesivo de la tecnología visual, etcétera, etcétera. Todas estas cosas justamente contribuyen a los malos pensamientos. Seguramente que tú tendrás tu propia idea, alguna idea más, algo más que puedas decir, yo agrego esto que contribuye a los malos pensamientos. Así que, fíjense en ustedes que necesitamos estar buscando aquellas cosas espirituales que ayudarán a que nuestra mente se mantenga ocupada. Alguien decía alguna vez que mente vacía, taller de Satanás, ¿verdad? Necesitamos entonces traer, como dice el apóstol Pablo, cautivos nuestros pensamientos a Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en Corinto, les dijo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, dice Pablo. Fíjense en ustedes, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, dice Pablo, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tome nota de esto, márquelo en su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 5. La palabra pensamiento que justamente describe aquí el apóstol Pablo viene del griego que es noema, y esta palabra tiene algunas denotaciones. Por ejemplo, ese noema es percepción, es propósito, intelecto, disposición, pensamiento y también es mente. Todo esto debe ser llevado entonces en cautiverio a la obediencia a Cristo. Toda nuestra mente y pensamiento debe estar sujeto a la obediencia de Cristo. Es tan importante también algo que yo lo practico y es algo que ayuda, es el hecho de pensar, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué diría Cristo en mi lugar? ¿Qué pensaría Jesús en mi lugar? Porque recordemos, nuestra mente es llegar a tener la mente de Cristo, poder pensar entonces como el Señor piensa. Hay una meta, hay un objetivo hacia dónde vamos. No estamos en la vida caminando, andando como gallinas sin cabeza, no. Los creyentes tenemos un propósito de existencia y un llamado de parte de Dios. Cuando proponemos en nuestro corazón hacer estas cosas, esto nos ayudará a poder vencer los malos pensamientos. Recuerde que cualquier mal pensamiento se encuentra siempre en contra del conocimiento y de la voluntad de Dios. Esto causará que nuestra alma entonces pueda ser afectada seriamente. Por lo tanto, busque las cosas espirituales y arreste, ¿no? Lleve cautivo todo pensamiento negativo para ser llevado en cautiverio a una obediencia que contribuirá justamente a agradar a Dios. Porque de eso se trata. Eso es lo que buscamos los creyentes, es agradar a Dios. No hay otro objetivo más importante. En segundo lugar, recordemos las consecuencias que pueden traer los malos pensamientos. Hay 3 tipos de voces que muchas veces parece que puedes escuchar. Una de esas voces son las de nuestro enemigo, la otra voz puede ser la tuya misma y la otra es la del Espíritu Santo. ¿A cuál estás dispuesto o dispuesta a obedecer?
Saben, amados míos, nada bueno puede venir de los malos pensamientos. Muchas personas han caído en la tentación de cultivar y dar lugar a los malos pensamientos de su corazón. La mente del ser humano tiene la capacidad de pensar muchas cosas, la verdad que sí. Y las computadoras, que usted dirá, pero las computadoras son impresionantes, pero recuerde usted que ha sido la mente de un ser humano la que la ha programado, ¿sí? No se trata de que surgieron de la nada las computadoras, no, es el ser humano que las programa, que las prepara, que las equipa, para que luego trabajen tan bien como usted las suele utilizar. Recordemos que justamente la mente o dicha mente puede ser llevada a lugares prohibidos que Dios justamente condena. Podríamos decir que cuando la mente da lugar a los malos pensamientos, esto, después de ser concebido, llegan hasta el punto de traer una muerte espiritual. Es necesario que recordemos las palabras del apóstol Pablo, y seguramente usted lo va a ver allí en la pantalla, cuando él escribió a los santos, a los creyentes que estaban en la ciudad de Roma. Y él les dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, un pasaje muy conocido por los creyentes. Amados míos, los malos pensamientos se encuentran en conflicto, les he dicho esto, con la voluntad de nuestro Dios. Dado que este es el caso, usted y yo podemos concluir con seguridad que dichos pensamientos son parte de la práctica ¿de qué? De la práctica del pecado. Ese es el asunto. Recuerda que los malos pensamientos siempre van a contaminar tu corazón, el centro de tu ser. No me estoy refiriendo a este músculo que bombea sangre, al cual le llamamos corazón, nosotros en nuestro idioma español, sino que el centro de nuestra alma. El Señor Jesús, cuando llevó a los discípulos al monte, al Getsemaní, a compartir las bienaventuranzas. Fíjense en ustedes, si tienen sus Biblias a la mano allí, Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5 y versículo 8. Lea conmigo esta porción, por favor. Mateo capítulo 5, verso 8, está hablando el Señor Jesús. Está dando una enseñanza preciosa a los discípulos. Es como un retiro espiritual allí en Getsemaní. Y les dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Recordemos entonces lo que dije anteriormente, que los malos pensamientos quieren contaminar tu corazón, los malos pensamientos quieren intoxicar tu corazón. Y el Señor Jesús nos ha recordado que debemos de tener, de que seremos bienaventurados, felices al tener un corazón limpio, porque asegura el Señor Jesús, ellos verán a Dios. En tercer lugar, ya para ir terminando nuestro estudio el día de hoy, o mejor dicho, la ampliación de lo que ya ustedes deberían de haber leído, es la práctica de la oración constante. La práctica de la oración es una que nos ayudará a poder vencer los malos pensamientos. Seguramente usted lo ve en las pantallas. Cuando estos vengan a su mente, trate de ir a Dios en oración para pedirle que le ayude a poder vencerlos. Cuando tú detectas un mal pensamiento, que tú te das cuenta que eso que pensaste no es algo que agrada a Dios, que eso que pensaste no es algo que pensaría tu Señor y Salvador, es en ese momento
en tu propia mente, no te des por vencida o por vencido. Es en ese momento, en tu mente, rechazándolo, hablando, Señor, este pensamiento no vino de ti. Una de las cosas importantes, recordemos, palabra clave que debemos usar, es: Señor, me arrepiento de haber tenido este pensamiento. Me arrepiento de que de alguna manera le di cabida o le abrí una puerta a este pensamiento, por pequeño que parezca, por insignificante que te pueda parecer. Usa esa palabra en tu mente: Señor, me arrepiento. No es que te sientas, ay, pero ¿por qué voy a decir me arrepiento? Porque esa es una palabra muy importante y muy poderosa en contra de tu adversario. Una de las cosas que tu adversario no quiere es que tú te arrepientas en ningún momento de aquellas cosas que desagradan a Dios o van en contra de la voluntad de Dios. Los cristianos, a través de la Escritura, somos capacitados para entender que el arrepentimiento agrada a Dios. No sé, pero pastor, yo me arrepentí hace 20 años. No, eso es algo constante, porque la lucha es constante, la batalla es constante, la guerra de pensamientos puede ser constante. Tal vez tú puedas decir, bueno, es que yo soy un cristiano o una cristiana maduro por muchos años, caminando en el Señor. Sin embargo, esto es algo que no respeta años o años de membresía, años de ser cristiano o cristiana. Al contrario, justamente, muchas veces eso se puede dar, y con más frecuencia a veces, en aquellos creyentes que creen que ya está, yo ya la hice, ya. Satanás me hace los mandados. Ten cuidado con decir esas cosas. Estamos en una lucha constante. La batalla no ha terminado, a pesar de que tu enemigo está vencido. Tal vez alguna persona pueda estar escuchando por primera vez y dice, no, ¿cómo? ¿Está luchando con alguien que ya fue vencido? Sí. Esa es la realidad para nosotros los creyentes. Lo que sucede es que hay algo importante para nosotros, y es que viene esa coronación, esa victoria final para nosotros al llegar a la presencia del Señor, porque anhelamos y esperamos estar con Él, y la iglesia espera el arrebatamiento. Mientras tanto, la batalla continúa. Es necesario, amados míos, que recordemos las palabras de Jesús en Mateo 26, 41. Sería bueno que usted lo marque ahí en su Biblia. Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice el Señor Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero, ¿qué dice Jesús? Pero la carne es débil, ¿sí? Ese es el asunto. Así que la lucha ahí está. La oración tiene poder para vencer las tentaciones. Y creo que esto nos va a abrir como un capítulo extra, tener que hablar y enseñar acerca del poder de la oración. Creo que una de las causas por las cuales los cristianos caen en los malos pensamientos es que porque no practican la oración en sus vidas. Si yo te preguntara, ¿cómo estás en cuanto a la oración? ¿Cómo estás en tu vida de oración, en tu vida devocional? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un tiempo especial de oración con Dios? No te estoy preguntando cuándo fue la última vez que oraste por los alimentos, no. O cuándo fue la última vez que hiciste tu oración antes de dormir. Señor, gracias por este día que me has dado, todo salió bien, ahora te suplico que me des un buen descanso. Buenas noches, amén. No estoy hablando de eso.
Estoy hablando de ese tiempo especial donde apartas, donde apagas tal vez tu celular, no sé, lo que tengas que deshacerte para estar concentrada, concentrado y hablando con Dios y escuchando a Dios. Saben que esa es una lucha grande que tenemos los creyentes en este mundo, porque estamos rodeados por un mundo, el mundo del cosismo, donde hay tantas cosas que están rodeando nuestras vidas, donde hay tantas responsabilidades, donde hay tantas cosas que hacer. Todo el tiempo escucho personas diciéndome, yo estoy ocupado, pastor, estoy ocupada. Pero pensemos entonces en qué tendría que suceder para que tengas tiempo para hablar con Dios. ¿Qué cosas se te deberían de quitar para que tuvieras ese tiempo con Dios? ¿Sería necesario que pierdas tu trabajo? ¿Sería necesario que tu hobby se cancele? ¿Que se te cancele el cable, el celular, que se dañe la computadora? ¿Qué tendría que suceder para que entonces no estés tan ocupado o ocupada? Amados míos, la oración tiene poder justamente para vencer. Fíjense en ustedes, recuerde que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas acerca de la oración. Piense en lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17. Son 3 palabras, nada más, un verso muy corto. Orad sin cesar. Y yo sé que alguien dirá, pero eso es imposible. ¿Cómo es eso de orar sin cesar? Yo tengo una vida, pastor, yo tengo cosas que hacer. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que cocinar, tengo que criar hijos, tengo. Bueno, el asunto es en la mente. Ese constante relación con Dios. Porque recuerda que una de las cosas que predicamos siempre es de que no se trata de que tenemos una nueva religión, sino de que tenemos ahora una relación con Dios. Entonces se trata de que esa relación involucra tu constante hablar con Dios. Miren cómo se los explica el apóstol Pablo a otro grupo de creyentes que no estaban en Tesalónica, sino que estaban en Colosas. Y en el capítulo 4 y versículo 2, a los colosenses, Pablo les dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias. Qué interesante. Y amados míos, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. 3 palabras muy importantes. Gozándose de la esperanza. ¿Tú te gozas de la esperanza? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Qué esperan? Si mañana alguien te preguntara en tu trabajo o alguna persona te diga, hey, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es lo que esperan los cristianos? ¿Ganarse el loto? ¿Qué es lo que esperan los cristianos? Gracias. Yo pensé que te iba a tener que darme hasta las 2 de la mañana, a ver si alguien... Es que puede ser otra cosa, o sea, hay algo mejor que lo que mencionó mi hermano Gabriel. Nuestra esperanza es Cristo, no hay otra cosa, ¿sí? No es algo material, nuestra esperanza es Cristo. Dice, sufridos en la tribulación, dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo
¿Cómo habrán entendido aquellos creyentes, nuevos creyentes, que estaban en Roma cuando reciben esto de que fueran sufridos en la tribulación? Bueno, de que en medio de todos los problemas, esta palabra de sufridos no es de que estás como quejándote, llorando, sino de que estás confrontando ese sufrimiento, esa situación que estés viviendo. Aprendes a llevarlo adelante, a luchar con eso. ¿Con qué estás luchando? ¿Qué parte de tu vida espiritual encuentras está siendo confrontada contigo? Porque luego el apóstol Pablo, después de hablarnos de esa esperanza, de esa tribulación, nos dice constantes en la oración. Y mis amados, si vamos a querer comenzar un buen año, y estoy seguro que usted a muchas personas les deseó un buen año. ¡Feliz año nuevo! ¿A cuántas personas les dijiste feliz año nuevo? ¿Cuántos textos enviaste a tu familia y a tus amigos diciéndole te deseo un feliz año 2024? Seguramente que sí. Inclusive hasta mandaste esos, parece ser que ya vienen preparados, ¿no? Con una fotografía. Constantes en la oración. Si quieres justamente tener ese buen año que le has deseado a otros y que te han deseado a ti, esto va a ser siempre la clave. Tal vez alguien pueda decir, pastor, yo pensé que usted me iba a traer una fórmula. La fórmula, me iba a traer, no sé, la idea, me iba a traer algo especial, algo nuevo. Pero mis amados, esa es justamente la fórmula para el creyente, la fórmula de que tengas un buen año, con todo lo que implica para ti que este año sea bueno. Porque para cada uno de nosotros puede haber diferentes implicaciones de un buen año. La clave, más allá de todas las implicaciones que para ti signifique tener un buen año, va a ser justamente la de buscar a Dios en oración. Y quiero invitarte a que lo practiques, a que lo hagamos, a que busques esos tiempos especiales, no solamente esperar venir a la iglesia para a ver si alguien hace una oración, sino esto que dice Pablo, constantes en la oración, perseverando en hablar con Dios. Porque sabes, si no te esfuerzas en ser constante en hablar con Dios, tu adversario va a encontrar un buen espacio, una grieta, una puerta entreabierta o una ventana abierta para comenzar entonces a poner esos malos pensamientos que puedan llevarte a tener esa tribulación o especialmente a ir en contra de la voluntad que Dios tiene para con tu vida. Es cierto que esto no es una logística nueva, algo extraño, porque así es. La propia palabra nos enseña que la oración es la clave para nosotros los creyentes. Lo fue en el siglo pasado, lo fue en el principio de la iglesia, lo fue en los tiempos de los profetas, desde que Dios le enseña al hombre a clamar, a buscar. Así que mis amados, eso va a seguir siendo. Y esa va a seguir siendo la mejor fórmula para que tengas un buen año.
Vamos a ponernos de pie para clamar al Señor. A mis amados, allí que estás en las redes sociales escuchándonos, de todo corazón espero que puedas hacer un énfasis este año, esforzarte para buscar a Dios a través de su palabra y especialmente que sea este un año donde la oración ocupe un espacio muy importante de tu vida, el más importante. Que sea un año donde ores más, clames más, donde escuches más a Dios también. Así que te animo a estar pendiente de esta serie y recuerde entonces, y ustedes que están aquí en la casa, que a partir de la página 78 sigue el resto del estudio para que podamos entonces continuar asimilando más de la palabra. Note usted que después de esta amplitud que he tratado de hacer, el hermano Anderson nos habla allí en la página 80, no hay que darle a Satanás ninguna ventaja. Por favor, no te olvides de leer esa parte, porque te va a ayudar mucho a la parte donde yo voy a estar ampliando este tema. No hay que darle a Satanás ninguna ventaja, en la página 80 de tu libro. Léelo antes de llegar acá, antes de estar en el estudio del próximo libro. Padre amado, te alabamos, te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido comenzar un nuevo año. Padre amado, clamamos en este momento para que, Señor del cielo, nos ayudes con tu Santo Espíritu a discernir e identificar todo mal pensamiento que a ti no te agrada, todo mal pensamiento que va en contra de tu voluntad. Señor amado, clamamos a esta hora que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a enfrentar todo esto y que este pueda ser un año en el cual oremos más, te busquemos más, clamemos más, donde podamos tener un tiempo exquisito contigo, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Clamamos por tu bendición, Señor. Lo hacemos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. A mis amados hermanos y hermanas en las redes sociales, recuerde, nos encontramos aquí mismo este próximo domingo a la 1:00 p.m. Vamos a tener aquí en la casa Santa Cena y vamos a dar inicio al primer domingo del año 2024. Que Dios les bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes.